¿Qué tal? Mi nombre es Dani. Quisiera contarles un poco acerca de mi testimonio, cómo es que llegué a conocer el Evangelio, cómo es que conocí la gracia del Señor. Y, y es interesante que quisiera empezar un poco desde mi niñez, ¿no? Eh, Conocí a Dios por medio de la religión católica. Me acuerdo que el concepto de Dios que tenía era un Dios totalmente distante, ¿no? Que yo podía agradar por medio de algunas acciones que hacía, ¿no? Como ir a misa, ayudar a los pobres, confesar mis pecados, ¿no? Y entonces yo pensaba que esa era la manera correcta de agradar a Dios, ¿no? Obedecer a mis padres y ya, ¿no? Pero después de mucho tiempo, ¿no? Lo sentí totalmente vacío, ¿no? Y empecé a investigar, ¿no? Empecé a meter en los negocios, en el emprendimiento y, y al fin pude lograr encajar todo lo que quería, ¿no? Quería riquezas y también quería agradar a Dios, ¿no? Entonces encontré la famosa doctrina de la prosperidad, ¿no? Y me metí de lleno en eso, ¿no? Y dije, este es mi nuevo rumbo, ¿no? Esta es la manera de agradar a Dios y también ayudar al prójimo, ¿no? Y me metí de lleno ahí en medio de negocios, me metí en emprendimientos, me metí en ventas, en marketing, en todo tipo de negocios que se podía hacer y a pesar de que ganaba dinero, no me satisfacía nada, ¿no? Entonces llegué a la conclusión de que nada me satisface, ¿no? Y encontré un vacío, ¿no? En mi interior. Después empecé a buscar a Dios. Me acuerdo, un día fui a misa con mi familia, miraba ahí todos los santos en las paredes y decía, Señor, Dios, ¿será que estás aquí? ¿Será que estás en este lugar? Y me venían preguntas, ¿no? Empezaba a ver videos, empezaba a escuchar sobre cristianos y era lo mismo, ¿no? Para mí, ¿no? En esos tiempos veía que ellos se acercaban de una manera más profunda, ¿no? Y yo quería tener esa intimidad que ellos tenían con Dios. Entonces, em- em- llegué a un punto donde a decir que Dios no existe, ¿no? Y empecé a ir a cultos gnósticos. Empecé, si Dios no existe, pues la filosofía me va a dar una respuesta, ¿no? Y empecé a ir a reuniones gnósticas, ¿no? A pesar de que toda mi familia me reclamaba, ¿no? De eso. Empecé a ir a todas las denominaciones, ¿no? Donde me invitaban, ¿no? Con la pregunta, Dios, ¿será que estás aquí? ¿Por qué no te puedo encontrar? Y me acuerdo en todas esas, las búsquedas que tenía de Dios, nada llenaba el vacío que tenía en mi interior. Estaba lleno de preguntas, estaba buscando a Dios por todo lado, por todas las religiones, hasta incluso por la filosofía y todo era hueco, vacío. Sin embargo, un día, mientras estábamos haciendo trabajos de universidad, ¿no? Vino un compañero, un amigo que era cristiano, ¿no? Y, y es chistoso. Con José nosotros le hacíamos bullying, ¿no? A ese amigo cristiano, ¿no? Le molestábamos, le decíamos el cristianito, ¿no? Y así le molestábamos porque él no quería asociarse con nosotros, ¿no? En cuanto a las cosas del mundo, ¿no? Y empecé a hacerle muchas preguntas, ¿no? Acerca de Dios, acerca de los demonios, acerca de la Virgen, acerca de todo, ¿no? Y lo que más me chocaba era que él siempre me daba una respuesta que estaba en la Biblia, ¿no? Entonces le preguntaba, ¿qué de María, no?
y me mostraba los versículos, ¿no? Donde María estaba con todos sus hijos, ¿no? Yo decía, no, no puede ser, no me puedes quitar a mi María, ¿no? Después, y por lo menos déjame a los santos, le decía. Y me mostraba a Romanos, donde no hay ni uno justo sobre la tierra, ¿no? Todos han pecado. Y yo le decía, hasta incluso los santos que están ahí de estatuas. Sí, me decía, todos han pecado, hasta incluso María, me decía. Y yo, pum, se me derrumbó todo, ¿no? Y entonces seguía con mis preguntas, ¿no? Por lo menos déjame el rosario, le decía, ¿no? Es la única manera de acercarme a Dios. Y entonces él me decía, mira, por hacer esto no te vas a salvar. Entonces, por lo menos déjame algo en lo que pueda creer, ¿no? Y, 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 y con todas esas dudas, ¿no? Yo agarré mi Biblia con el único objetivo de darle la contra, ¿no? Empecé a indagar en la Biblia, a buscar en internet cómo contradecir a cristianos, ¿no? Y empecé a llenarme de información y poco a poco me fui dando cuenta que él tenía la razón y me mostraba con la escritura, ¿no? Y parecía que toda mi vida había creído en un globo, ¿no? Donde, ¡pum!, entró la primera aguja y explotó todo, ¿no? Lo sólido que tenía de mi fe. Entonces, el único objetivo para leer la Biblia era únicamente darle la contra, ¿no? Y empecé a investigar y me di cuenta que lo que la Biblia mencionaba era justamente lo que él decía, ¿no? Y en ese momento, ¿no? Empecé a comprender el Evangelio, empecé a comprender a ese Jesús crucificado, a ese Jesús muerto, que lo tenía en cada esquina de mi casa, ¿no? En cada pared hay un Jesús crucificado, ¿no? Empezó a cobrar sentido. De niño me acercaba a los 10 mandamientos como algo que obedecer, ¿no? Pero sin embargo no me daba cuenta que los 10 mandamientos eran los que me condenaban a muerte, eran los que me mostraban que soy un completo pecador. Y a pesar que cuando yo más intentaba cumplirlos, me mostraban que yo era pecador. Y entonces dije, ¿quién puede ser salvo? Me merezco el infierno, merezco irme totalmente al infierno, ¿no? Y mi esperanza era el purgatorio, ¿no? Que Dios tenga piedad de mí. Y le pregunté a mi amigo, ¿y el purgatorio existe? Y él me dijo, no, no está escrito eso en la Biblia. Y me desmoronó, ¿no? Porque entonces, ¿cuál es mi esperanza? ¿Cuál es mi futuro? ¿Qué es lo que me espera? Sencillamente me merezco el infierno, me merezco por causa de mis pecados, ¿no? Y seguía intentando, por lo menos algo, dime que haga, ¿no? Y por medio de la escritura veía que todo era por fe, por fe, por fe. Entonces, ¿qué tengo que hacer, no? ¿Qué tengo que hacer para creer, no? Y llegó un día cuando recién entendí el Evangelio, ¿no? Eh, Comprendí que Cristo había muerto por mis pecados, que Cristo había sido sepultado en mi lugar y que Cristo resucitó. Y entender eso, que Él fue a la cruz en mi lugar, por mí, y Él no tenía pecado, cobró sentido toda la Biblia, ¿no? En ese momento entendí el Evangelio. Me acuerdo fue a las 3, 4 de la mañana, ¿no? Mientras estábamos orando, leyendo la Biblia, y me acuerdo que la parábola del rico, que mi confianza estaba en las riquezas, mi confianza estaba en lo que podía ganar en este mundo. Y me gusta mucho cuando dice, muchos bienes tienes para muchos años, ahora sí puedes descansar, ¿no? Entonces esa era mi confianza, ¿no? Obtener riquezas y recién descansar, ¿no? Pero Dios le dice, necio, esta noche van a pedir tu alma y todo lo que has hecho, ¿de quién será, no?
Entonces ese versículo me destrozó completamente. Todas mis intenciones de hacer riquezas en esta tierra, de descansar en las riquezas, de descansar sobre algo sólido que yo podía construir, se desmoronó. Y entendí que estaba en juego mi alma. Mi alma estaba rumbo al infierno. Entonces, la primera pregunta que tuve, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Estoy completamente seguro que me voy a ir al infierno. No tengo otra alternativa. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Y me acuerdo que me dijo, ¿no? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y, y puse mi confianza en eso, ¿no? Y así de sencillo le dije, sí, cree y serás salvo. Entonces creí, sí, creo, le dije, ¿no? Y me dice, ya eres salvo. Y yo tan sencillo que nunca había podido descubrir este misterio, algo tan sencillo. Sí, me dice, el que cree tiene vida eterna, ya eres un hijo de Dios, ya eres un amado por Dios, todos tus pecados han sido perdonados, has sido librado del infierno, ya no vas a ir ahí. Entonces me regocijé mucho, ¿no? Ese día y lloré, ¿no? Lo disfruté tanto, el gozo de ser perdonado, de que nunca más me voy a ir al infierno, sencillamente por creer en lo que Cristo hizo por mí, en mi lugar. Entonces, después de ese día, comencé a buscar más a Dios, ¿no? Me acuerdo el primer libro que leía, ¿no? Era Apocalipsis, ¿no? Y quería entender todo lo que Dios tenía para mí, ¿no? Y a pesar de ser creyente, ¿no? Me choqué contra la pared, ¿no? Y dije, ¿por qué Dios no me muestras más claramente esto, ¿no? Y, y el único versículo que tenía era, más buscad primeramente el reino de Dios, ¿no? Y entonces, ¿dónde está el reino? Decía, ¿no? Pues lo único que tenía era indagar en la escritura y empecé días y noches a leer la escritura sin entenderla, sin comprenderla. Me acuerdo de mis amanecidas, me ponía a amanecer leyendo Apocalipsis, ¿no? Mi mamá entraba a las 4 de la mañana a mi cuarto, ¿no? Me decía, ¿qué estás leyendo? Yo, Apocalipsis, le decía, te estás volviendo loco, me decía. Las escrituras te están volviendo loco. Y me lo ocultó la Biblia, ¿no? Para que duerma. Pero sin embargo estaba lleno de, de dudas, lleno de pensamientos. Seguía la Biblia siendo un libro misterioso, ¿no? Codificado. Y yo seguía con hambre, ¿no? Y curiosidad. Pero gracias a Dios, el Señor fue poniendo personas en mi camino, ¿no? Que me fueron aclarando cada vez más el Evangelio, ¿no? Por medio, empecé a buscar iglesias, empecé a buscar creyentes, estaba lleno de dudas, con mucha hambre y poco a poco fui comprendiendo, ¿no? El mensaje de la escritura más claramente. Y, y después, cada día es andar por fe. Empecé con pequeños versículos a entender lo que el Señor quería para mi vida. A, con pocos versículos a tener mi suficiencia en Él. Y, y me acuerdo que un versículo que decía, si en lo poco eres fiel, en lo mucho te pondré, aunque lo tenía mal interpretado, ¿no? Eh, Mi deseo era ser fiel en lo poco que tenía de la revelación de Dios. Y Dios fue cada vez revelándome más y más a través de la escritura. Y, y es así como llegué a seguir buscando, seguir anhelando conocerle más, ¿no? Y,
Y ahora me doy cuenta, ¿no? Que Dios ha estado en cada paso de mi vida. Él ha estado en cada momento. Él ha estado respondiendo cada una de mis oraciones. Y puedo entender completamente cuál es el deseo de Dios para mi vida, ¿no? Y todo lo que tengo y me espera allá en la eternidad.